¿Qué tal, alumnos de base de datos? Ahora vamos a ver cómo diseñar nuestra base de datos relacional, ¿sí? Todo lo que conlleva hacer este tipo de procesos, el diseño. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué momento del proyecto tenemos que diseñar nuestra base de datos? ¿Sí? En la mayoría de los proyectos principalmente se comienza definiendo los requerimientos que va a tener el sistema como un todo, ¿sí? El perfil a la cual va a ser o aplicada, o qué es lo que va a hacer, qué funcionalidades va a cubrir. Todo esto después se desarrolla como en pantallas, como vimos en temas anteriores, y esto mostrará como un sistema. Por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando una aplicación para celular, tenemos que ver eh, y diseñar el inicio de sesión, después cómo se va a ver el dashboard, cómo va a ser la gestión de usuarios, superusuarios y todo ese tipo. Y se va viendo todo en pantalla, en flujo de pantallas, ¿sí? Como en una línea de seguimiento de pantallas. Después que ya estemos más preparados para armar nuestro primer diseño de nuestra base de datos, la idea es que a la hora de diseñar nuestra base de datos es identificar todos los componentes e ir armando la estructura, ¿sí? De cómo debería ser. Ahora, no tienes que cometer el error que comete mucha gente, ¿sí? También, pues todos cometemos estos errores a la hora de diseñar nuestra base de datos y ejecutar todo nuestro sistema, todo nuestro código de una sola vez. Tenemos que estar probando. Y primero tenemos que definir una estructura. Y lo primero, pues, es diseñar nuestra base de datos, que para eso es esta parte del curso. Y después ir creando las partes de la base de datos conforme se vayan programando los componentes. Así que el primer paso ahora, a la hora de diseñar nuestra base de datos, es identificar los componentes que va a tener nuestro sistema. Bueno, para poner un ejemplo, pues tenemos usuarios, tenemos clientes, tenemos un control de stock y lo vamos anotando, ¿sí? Esto todavía no estamos creando la base de datos, apenas estamos con los componentes. Solo para ir teniendo una idea de todos los componentes que va a tocar el sistema. Y ya después lo vamos a ir dividiendo parte por parte para definir la estructura de nuestras tablas. Bueno, entonces, primero nuestros usuarios, un ejemplo, ¿no? Unos usuarios, nuestros clientes, si es una base de datos de almacén, nuestro stock, ¿sí? Bueno, la estructura de las tablas que deberían tener también lo vamos a ir diseñando. Y lo más importante a la hora de diseñar la base de datos es tratar de predecir lo más posible todos los componentes, ¿sí? Todo lo que va a llevar, qué va a necesitar nuestro sistema. Yo sé que pues, es muy difícil predecir absolutamente todo o ver o todo con un primer diseño. Y con un primer diseño no, pues no vas a tener todo identificado. Todo identificado. Y esta parte pues es la más difícil, la parte de predecir. Bueno, en un primer diseño, pues ya sabemos que no se va a tener identificado todo. Y lo ideal, pues es tratar de adelantarse lo más posible, ¿sí? Aunque si no se cubre todo, pues no importa a la hora del diseño, ya irá mejorándose, ¿sí? Y conforme vaya progresando el desarrollo. Ahora, eh, en un siguiente
Ahora, supongamos que vamos a desarrollar una base de datos para academias educativas, ¿sí? Entonces nosotros estudiando todo esto identificamos que tenemos que guardar datos como profesores, alumnos, los cursos, las calificaciones, las academias, y es que no solo va a ser para una, si es que lo queremos hacer masivo. Y la academia, eh, pues hay que diseñar toda esa parte para que sea para muchas academias en nuestro sistema, como un CIAU. Y por eso metemos el componente academia. Ahora, ¿cómo diseñamos las tablas para almacenar todos estos datos? Si quisiéramos verlo como no sé, como un Excel, ¿sí? Lo podríamos ver de la siguiente forma, ¿sí? Bueno, aquí tenemos armado el listado de materias, ¿sí? El listado de alumnos y el listado de calificaciones, ¿sí? A cada uno de estos datos le ponemos un identificador, ¿sí? Un identificador único. Si podemos ver, tenemos matemáticas con su ID 1, física con 2, historia con 3 y así. Y también podemos hacer esto para los alumnos, ¿sí? En nuestro listado de alumnos podemos tener nombre, apellido, código, edad, correo, shalala. Y también, pues debe tener un identificador único, ¿sí? Para las materias también, perdón, para el listado de calificaciones también. Y si vemos el listado de calificaciones, tenemos la nota, la calificación que lleva, la materia y el nombre del alumno, ¿sí? Bueno, es importante que en la base de datos hay que tratar de no guardar como resultados, eh, sino datos ya formados, como por ejemplo en la fecha de nacimiento, en vez de guardar la edad, ¿sí?, de la persona, y eso pues ese dato cada año va a cambiar, es preferible guardar pues la fecha de nacimiento, ya que con la fecha de nacimiento se puede calcular siempre la edad de una persona. En el listado de calificaciones, pues tenemos de cada alumno, entonces podemos ver que tenemos la materia, por ejemplo, matemáticos con Pedro Moyanes, que sacó un 7, física con Eduardo García, que sacó un 8, y así para cada nota. Ahora, en el diseño de las bases de datos, ¿sí? Relacionales, la idea es justamente tratar de optimizar todo este espacio a la hora de crear filas de tablas. Si vemos está repitiendo mucha información, estamos poniendo las materias repetidamente y el nombre de los alumnos también. Por ejemplo, ahí Eduardo García figuraba varias veces y todo esto son caracteres que pesan en nuestro disco duro. Y cuando tenemos millones de datos y varias tablas, hay un momento en que todo esto repercute negativamente. Y además, la actualización de datos es muy difícil. Si yo le quiero, por ejemplo, cambiar el nombre a Pedro Moyano, porque igual y me equivoqué en el nombre y no era Pedro, era Juan o Pablo, lo tengo que modificar en todas las tablas donde aparece ese nombre. ¿Sí? Primero en una tabla y luego en la otra y luego en la otra. Y la idea justamente de las bases de datos relacionales es resolver este problema manejándose por el ID, ¿sí? El identificador. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo sería donde cada alumno tendría un ID, que ya se lo añadimos, que lo identifique. Por ejemplo, Pedro Moyano, ahí lo tenemos, es el número 1. Y cada materia también tiene un número que lo identifica. Y a la hora y ahora pues es utilizar utilizar las listas de calificaciones. En vez de utilizar el nombre, vamos a utilizar el ID en vez de almacenar el nombre completo. Si vemos ahí, Pedro Moyano tenía el 1, ¿sí? Y si nos vamos al alumno 1, alumno ID 1, ¿sí? Ahí solo está el número 1, con la materia 1, que sería matemáticas, tiene una nota de 7. Y la lista de calificaciones también tiene un ID para usarse en otra tabla, ¿sí?
Y bueno, ahí estaba Pedro Modiano, por ejemplo, vamos con Eduardo García, tiene el 2 que aparecía muchas veces, aparecía 3 veces, está en el segundo, tercero y cuarto espacio, Eduardo García, con la materia de física, de historia y de lengua, por ejemplo. Y ahí están sus calificaciones y todo eso tiene su ID. Este, Ahora, para guardar los datos, ¿sí? Esto es lo que ya he mencionado para que lo anoten. Los tipos de datos, ¿sí? Bueno, para empezar, puede que varía un poco en los tipos de sistemas que se utilicen. Normalmente se utilizan MySQL y Oracle, sí, y varía un poco, pero en general la mayoría de las bases de datos de sistemas relacionales se manejan con estos tipos de datos. Primero, tenemos el tipo char, ya lo conocen de materias anteriores. Este hace referencia a un carácter. Entonces aquí podemos guardar un conjunto de caracteres y podemos setear o definir un tamaño también. Este tamaño puede ir desde 0 a 256. Entonces podemos guardar palabras y textos muy cortos, pues semicortos, como un tweet. Por otro lado tenemos el text, ¿sí? Que text te permite guardar textos y uno se queda pensando, pero ¿para qué la necesidad de poner char cuando tenemos text? Pues puedes guardar todo lo que abarca pues el char y muchísimo más. Lo que sucede es lo siguiente. Si diseñas una base de datos que funciona todo con text, al poner un campo como tipo text, estas reservan un espacio muy grande para un dato que quizá no lo necesite. Por ejemplo, si tienes género, género lo puedes definir como F para femenino y M para masculino, ¿sí? Y si le pones el dato tipo text, estás reservando mucho espacio para algo que no lo va a necesitar, ¿sí? Y esto, ¿qué sucede cuando empiezas a tener miles de transacciones, millones de filas guardadas? Y todo esto va a ser una suma de peso muy, muy grande en la base de datos. Y se va a hacer muy pesada. Por eso es importante saber qué tipo de datos usar en cada caso. Seguido de char tenemos el bar char, del text, perdón, seguimos el bar char, que básicamente es un conjunto de caracteres muchísimo más grande. Abarca desde 0 hasta 65.000. Después tenemos pues números y el primero es tiny int, que viene siendo un número muy pequeño. Y este puede ir desde menos 128 a 127. Esta cantidad es justa como un byte, que puede abarcar de 0 a 256. Pero para que arranque con negativos, se le corta la mitad, mitad para negativos y la otra para positivos. Y pues es 128 porque pues, el 0 también cuenta. Esto ya es muy técnico. Este número normalmente sirve para guardar también valores booleanos, si es verdadero o falso, simplemente poniendo un 1 para verdadero y un 0 para falso, pero ahí ya le daremos el sentido cuando se necesite. Por ejemplo, si tienes una columna que se llama, no sé, administrador, y le pones 1 significa que sí es administrador y 0 que no, pues así de simple. Para números mucho más extensos que 127 se utiliza el int, int, que es bastante amplio para negativos y positivos. ¿Qué sucede? Es bastante extenso, pero no suficiente dependiendo del dato que... Pero no puede ser suficiente dependiendo del dato que estemos utilizando. Si estamos guardando, por ejemplo, pesos de planetas o cosas así muy, muy grande, pues quizás hasta nos quede chico ese tamaño, ¿no? Y quizá el tipo de dato no, pues no sea el más apropiado para él. Para este tipo de cosas deberíamos usar Big Int, que pues ya el número es muy muy grande. Ahora sí tenemos que guardar números
Ahora, pues si tenemos que guardar números con comas o con puntos, dependiendo de cómo nos lo pidan nuestro lenguaje, debemos usar double, ¿sí? Y bueno, hay un tipo de dato que es como el float, pero acá usamos double. Y el double es para números más grandes, ¿no? Entonces, con esto abarcamos números muy grandes. Si estamos haciendo transacciones económicas, sería ideal pues no tener errores en este tipo de cosas a la hora de guardar un número de dinero o cantidades de dinero que tiene el cliente, por ejemplo, ya que no meteríamos en problemas. Y ya que si en algún momento hay alguna equivocación de esto, pues no queremos que estos errores eh, se cometan y que haya más en esa base de datos. Ahora, para la fecha tenemos el tipo de dato date, ¿sí? Que solamente abarca la fecha, año y día y nada más. Pero si quisiéramos guardar también, aparte de fecha del año, mes y día, tenemos date time, ¿sí? Que esta también nos guarda las horas, minutos y segundos. Deberíamos usar este tipo de dato eh, y análogamente tenemos timestamp, ¿sí? Pero a diferencia con datetime es que timestamp va a estar funcionando, pues dicen que hasta 2038. Y a veces algunos programadores usan esto y están diseñando todas sus bases de datos con este timestamp y probablemente pues haya un colapso en algún momento por usar este tipo de dato. Pues seguramente saldrán, pero pues seguramente saldrán actualizaciones más adelante y solventarán este error.